Tengo 30 años y hasta hace muy poco, estaba casado con Sofía, de 28. Y cuando digo muy poco, me refiero a que nuestro matrimonio duró literalmente 15 días antes de que todo se fuera directamente al infierno. 15 días. Todavía teníamos regalos de boda sin abrir en la sala de nuestra casa cuando ella decidió volar por los aires toda nuestra vida. Aún no puedo creer que esta sea mi realidad. Para que entiendan el contexto, soy ingeniero estructural. Mi especialidad son los rascacielos y los grandes proyectos comerciales aquí en la Ciudad de México. Llevo 8 años en esto y, sinceramente, amo mi trabajo, aunque las horas puedan ser una locura. Sofía era, o es, no sé cómo llamarla ahora, una veterinaria de vida silvestre. De hecho, así fue como nos conocimos, y es una historia bastante curiosa. Había un halcón herido en una de mis obras y mi jefe de sitio llamó al centro de vida silvestre local. Entonces apareció Sofía. Con unas botas llenas de lodo y el pelo desordenado, parecía completamente fuera de lugar entre todos esos tipos con cascos de seguridad. Pero, cielos, la forma en que manejó a ese halcón fue algo de otro mundo. Era tan segura de sí misma y tan gentil a la vez. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Empezamos a hablar mientras atendía al ave y descubrí que acababa de mudarse a la ciudad. Me ofrecí a enseñarle los alrededores algún día. Un movimiento muy sutil, lo sé. Para mi sorpresa, dijo que sí. Esa invitación se convirtió en una cena, que se convirtió en más citas. Y antes de darme cuenta, ya llevábamos 3 años juntos. Todo parecía perfecto. Ya saben, teníamos nuestras pequeñas discusiones sobre tonterías como a quien le tocaba lavar la ropa o porque yo trabajaba hasta tarde, pero nunca nada grave. Ella apoyaba mi demencial horario de trabajo, y yo tenía algunos proyectos enormes en marcha. Yo, por mi parte, apoyaba su misión de intentar salvar a cada animal herido en un radio de 100 kilómetros. Nuestro departamento a veces se convertía en un mini hospital de animales. Una vez tuvimos un mapache de 3 patas viviendo en el baño de visitas durante una semana, pero esa es otra historia. Queríamos las mismas cosas en la vida, un par de hijos en el futuro, una casa en las afueras, perros, obviamente, con su trabajo. Incluso estábamos de acuerdo en las cosas más tontas, como que ambos odiábamos el cilantro y nos encantaban los documentales de crímenes reales. Ahora, mirando hacia atrás, quizás las cosas eran demasiado perfectas, si eso tiene sentido. La boda fue exactamente lo que ella quería. Una ceremonia elegante en un viñedo en el Valle de Guadalupe que me costó un ojo de la cara. Me tomó casi un año ahorrar para ello, pero verla feliz hizo que cada centavo valiera la pena. Su padre, Miguel, un ex miembro de la Infantería de Marina cubierto de tatuajes que impone bastante, de hecho, se puso a llorar mientras la llevaba al altar. Jamás pensé que vería a ese hombre llorar, pero ahí estaba. Mis amigos de la universidad volaron desde distintas partes del país. Incluso mi mejor amigo, Carlos, que ha estado trabajando en un proyecto masivo en Dubái durante los últimos 2 años. Él, de hecho, me había advertido sobre algunas señales de alarma que notó en Sofía, pero como un idiota, no le hice caso. Debería haberlo escuchado, pero ya saben lo que dicen sobre que el amor es ciego y todas esas tonterías. La ceremonia fue preciosa, supongo. Sofía pasó meses planeando cada pequeño detalle, las flores, la música, el vino especial que habíamos pedido de un viñedo que visitamos en unas vacaciones. Incluso contrató a una mujer para que hiciera la caligrafía en todas las tarjetas del lugar, lo que costó una fortuna. Mi madre no paraba de decir que nunca había visto una boda más hermosa, pero ahora me pregunto si solo estaba siendo amable. La recepción fue una locura. Teníamos una banda increíble que mantuvo a todos bailando toda la noche. Los primos de Sofía de Australia vinieron y le enseñaron a todo el mundo un juego de beber muy loco que dejó a la mitad de los invitados con resaca al día siguiente. Recuerdo mirar a Sofía durante nuestro primer baile, pensando en lo afortunado que era y en cómo este era el comienzo de nuestra vida perfecta juntos. La luna de miel fue en Bali. Me costó 6 meses de horas extra y ahorrar cada centavo para poder pagarla, pero Sofía siempre había soñado con ir allí. Regresamos a casa y todo pareció maravilloso durante exactamente 14 días.
Todavía estábamos en esa fase de luna de miel, ya saben, llamándonos esposo y esposa solo porque podíamos. Todavía llevábamos nuestros anillos como si fueran las cosas más preciosas del mundo. Sofía incluso hablaba de que quizás podríamos empezar a intentar tener un bebé el próximo año. Y entonces, todo se fue al infierno. 2 semanas después de volver de Bali, empecé a notar que Sofía actuaba de forma extraña. Y cuando digo extraña, me refiero a que parecía una persona completamente diferente. Mirando atrás, hubo tantas señales de alarma que ignoré como un completo idiota. Lo primero que noté fue que siempre estaba en su teléfono. Antes de la boda, solía regañarme por revisar los correos del trabajo durante la cena. Pero, de repente, era ella quien escondía el teléfono debajo de la mesa, enviando mensajes sin parar. Cuando yo entraba en la habitación, rápidamente volteaba el teléfono o cambiaba de aplicación. Mi estúpido yo pensó que estaba planeando alguna sorpresa para mí o algo por el estilo. Luego empezó a quedarse hasta tarde en el centro de vida silvestre todo el tiempo. Para ponerlo en contexto, sí, había tenido noches largas antes cuando recibían casos de emergencia, pero esto era diferente. Me decía que había un águila herida o algo que necesitaba monitoreo durante la noche, pero sus historias empezaron a tener agujeros. Una noche, dijo que tenía que quedarse hasta tarde por un zorro lastimado, pero vi en el Instagram del centro que ya habían liberado a ese zorro esa misma mañana. Aún así, no quería creer lo que obviamente estaba sucediendo. Yo estaba increíblemente ocupado con el trabajo durante todo esto. Tenía un proyecto enorme diseñando un edificio de 50 pisos en el centro de la ciudad que presentaba todo tipo de desafíos estructurales. Luego, su mejor amiga, Valeria, una mujer de 32 años, empezó a aparecer más a menudo por nuestra casa. Déjenme hablarles de Valeria. Esta mujer se ha divorciado 2 veces antes de los 30, tiene un novio nuevo cada mes y le encanta crear drama. Tiene esa frase de si no puedes manejarme en mi peor momento. Como biografía de Instagram, si eso les dice algo. Sofía y ella se hicieron muy amigas en el trabajo. Valeria es recepcionista en el centro de vida silvestre, y nunca me gustó, pero mantuve la boca cerrada. Algo en ella siempre me molestó, pero no pude identificar qué era hasta más tarde. Me enteré por Jaime que ella había intentado conseguir mi número cuando empecé a ir al centro por lo del halcón. Aparentemente, estaba bastante interesada, pero yo ya estaba enfocado en Sofía. Debería haberme dado cuenta antes de lo resentida que estaba por todo eso. Las oía susurrar y reírse en la cocina, pero se callaban en cuanto yo entraba. Una vez escuché a Valeria decir algo como, mereces ser feliz, no puedes evitar lo que sientes, pero intenté ignorarlo. Mirando hacia atrás, Valeria básicamente le estaba vertiendo veneno en el oído a Sofía las 24 horas del día. Recuerdo la mañana exacta en que todo se derrumbó. Estaba en mi oficina en casa, revisando unos planos de cimentación complicadísimos, despierto desde las 5 de la mañana tratando de resolverlos. Sofía entra, con aspecto de no haber dormido, todavía en pijama aunque ya eran como las 11 de la mañana. Se sienta en el sofá de mi oficina y empieza a llorar. No un llanto normal, sino ese llanto desgarrador en el que apenas puedes entender lo que dice la persona. Pienso que alguien murió o algo así. Resulta que Valeria la había convencido de reunirse con su ex, Ricardo, unos días antes. Aparentemente, llevaban semanas enviándose mensajes. Ricardo no era un ex cualquiera. Era su novio de la universidad, el chico con el que salió durante 4 años antes de que él se fuera a África para unirse a Médicos Sin Fronteras. Ahora estaba de vuelta en la ciudad, trabajando como un reputado cirujano de trauma en el hospital local. Este tipo le dijo a Sofía que había cometido un gran error al dejarla y que todavía sentía cosas por ella. En lugar de decirle que se perdiera, como haría cualquier persona casada normal, Sofía estaba allí, llorando sobre lo confundida que estaba y cómo necesitaba aclarar las cosas. Se sentó allí y trató de explicarme cómo Valeria la ayudó a darse cuenta de que tenía sentimientos no resueltos que necesitaba explorar. Dijo que se lo debía a sí misma averiguar si todavía sentía algo por Ricardo antes de comprometerse plenamente con nuestro matrimonio. Yo estoy sentado allí, pensando, ya estamos casados.
Y por el amor de Dios, ni siquiera hemos enviado las tarjetas de agradecimiento de la boda. ¿Quieren saber la parte más retorcida? Trató de hacerlo sonar como si me estuviera haciendo un favor, diciendo algo como, necesito estar segura de lo nuestro para que no terminemos divorciados en 5 años cuando tengamos hijos. Me quedé mirándola, probablemente con la boca abierta como un idiota. En lugar de hacer lo que ella probablemente esperaba, rogarle que se quedara, llorar, prometer ser un mejor esposo o lo que sea, simplemente me eché a reír. No una risa feliz, sino esa risa que tienes cuando algo es tan absurdo que resulta casi cómico. Ella me miró como si estuviera teniendo un colapso mental. Quizás lo estaba, para ser honesto. Entonces hice algo que me sorprendió incluso a mí. Abrí mi laptop, busqué en Google mejores abogados de divorcio en CDMX y empecé a hacer llamadas, justo ahí, delante de ella. Sofía se asustó por completo, diciendo, ¿qué estás haciendo? Dije que necesitaba tiempo para pensar, no que quería el divorcio. La miré directamente a los ojos y le dije, no. Lo que necesitas es largarte de mi casa. No fue mi momento de mayor orgullo, pero bueno, estaba funcionando con 2 horas de sueño y toda mi vida estaba implosionando. Ella empezó a llorar más fuerte, diciendo que yo estaba siendo injusto, que no entendía lo complicado que era esto para ella. Entonces me soltó, Ricardo fue mi primer amor. Necesito saber si todavía hay algo ahí. Siempre me preguntaré, ¿qué hubiera pasado, si no exploro esto? Ahí fue cuando perdí la calma. Le dije, ¿sabes que no es complicado? Los votos matrimoniales. O los decías en serio o no y claramente, tú no lo hacías. Luego intentó darle la vuelta, diciendo que yo era controlador y poco comprensivo por no dejarla aclarar sus sentimientos. Dijo que Valeria le había dicho que cualquier hombre que la amara de verdad lo entendería y le daría espacio. Saqué el video de nuestra boda en mi teléfono, tuve que desplazarme por cientos de fotos de la luna de miel para encontrarlo, y la obligué a ver la parte donde prometía renunciar a todos los demás. Le pregunté si estaba mintiendo entonces o si solo estaba mintiendo ahora. Se quedó muy callada después de eso. Entonces intentó un enfoque diferente, sugiriendo que tal vez la terapia de pareja podría ayudar, que podríamos superar esto juntos. Le dije que lo único que necesitaba superar era encontrar un buen abogado. Y entonces soltó la bomba que realmente demostró qué clase de persona es. Dijo, Ricardo acaba de salir de un turno de 36 horas en el hospital. Dijo que podía quedarme con él mientras aclaramos esto. Ya tenía las maletas hechas en su coche. Resulta que llevaba días planeando esto. Ya había trasladado algunas de sus cosas a casa de él mientras yo me mataba trabajando en mi proyecto. Estaba, literalmente, planeando su estrategia de salida con su ex. Ojalá pudiera decir que mantuve la calma, pero no. Empecé a revisar nuestros regalos de boda, la mayoría aún sin abrir, y literalmente hice 2 pilas, esto no se lo lleva y esto se lo puede quedar. Muy maduro, lo sé. Luego llamé a mi amigo Carlos, el de Dubái, y tomó el primer vuelo de regreso. Un verdadero gesto de hermano. Las siguientes horas fueron un borrón. Sofía no paraba de cambiar entre llorar, tratar de explicarse y enfadarse conmigo por no ser comprensivo. ¿Comprensivo con qué, exactamente? ¿Con qué mi esposa se está preparando para engañarme con su ex y quiere mi permiso? Todo el tiempo decía cosas como, todavía te quiero, y esto no significa que no me importes. Y mi favorita, siempre serás especial para mí, como si estuviera rompiendo con un novio del instituto y no con su marido de 2 semanas. Finalmente le di 2 opciones, o cortaba todo contacto con Ricardo inmediatamente y quizás intentábamos superar esto, o se iba en ese momento y habíamos terminado para siempre. Ella literalmente dijo, ¿por qué tiene que ser todo tan blanco o negro? Ahí supe que se había acabado. Le dije que se largara y no volviera. Intentó abrazarme antes de irse, el descaro. Simplemente me di la vuelta. El sonido de su coche alejándose todavía está grabado en mi cabeza. La vi marcharse de la casa de nuestros sueños, probablemente dirigiéndose directamente a casa de Ricardo, mientras nuestras tarjetas de boda seguían en la encimera de la cocina.
Pasé esa noche emborrachándome hasta perder el conocimiento con Carlos en nuestro patio trasero. A la mañana siguiente, con una resaca monumental, estaba sentado en mi sofá con Carlos, tratando de averiguar qué hacer a continuación, cuando alguien empezó a aporrear mi puerta principal. Al estilo agresivo de la policía. Pensé que tal vez Sofía había vuelto a por más cosas, pero no. Era su padre. Miguel. Como ya dije, el tipo mide casi 2 metros, está cubierto de tatuajes militares y parece que podría partirme por la mitad. Siempre había sido amable conmigo, pero verlo en mi puerta esa mañana me aterrorizó. Abrí la puerta, esperando que me diera un puñetazo o algo así. Sinceramente, no lo habría culpado. Su hija probablemente le contó alguna historia sin sentido sobre cómo yo era un cretino. En cambio, este hombretón imponente me mira y dice, mi hija es una idiota. ¿Tienes café? Resulta que Sofía había llamado a su madre llorando, contándole cómo yo estaba siendo cruel y poco razonable por no apoyar su necesidad de explorar cosas con Ricardo. Su madre se lo creyó. Siempre han sido muy unidas. Pero Miguel no se tragó nada. Nos sentamos en mi cocina, yo, Carlos y Miguel, bebiendo café con un chorro de whisky. Miguel empieza a contarnos que Ricardo nunca le gustó en la universidad, que siempre sintió que algo no estaba bien con él. Y entonces suelta esta bomba, Ricardo había engañado a Sofía en aquel entonces, antes de todo el asunto de Médicos Sin Fronteras. Sofía nunca lo supo. Una amiga se lo había contado a Miguel, pero decidieron no decírselo a ella porque era demasiado frágil en ese momento. Así que ahí estaba yo, dándome cuenta de que mi esposa me había dejado por un tipo que la había engañado años atrás, y ella ni siquiera lo sabía. No se puede inventar algo así. Miguel fue quien me recomendó a mi abogado de divorcio. Resulta que había usado al mismo tipo para una disputa de negocios. También se ofreció a que algunos de sus hombres de su compañía de seguridad hablaran con Ricardo, pero rechacé la oferta. Aunque fue tentador. Los días siguientes fueron un desastre. Tuve que llamar a mi jefe y explicarle por qué necesitaba tiempo libre del proyecto del rascacielos. El tipo fue sorprendentemente comprensivo. Resulta que su primera esposa le había hecho algo similar. Me dio 2 semanas de permiso pagado y dijo que el proyecto seguiría allí cuando volviera. La peor parte fue lidiar con todas nuestras cosas compartidas. La casa parecía el resultado de una explosión de boda. Regalos por todas partes, tarjetas, fotos. Encontré nuestro certificado de matrimonio en una pila de correo y tuve un colapso en toda regla. El hermano pequeño de Sofía, Jaime, que trabaja en mi firma como ingeniero junior, vino a recoger algunas de sus cosas. Pobre chico, estaba atrapado en medio. Me dijo que Sofía se estaba quedando en casa de Ricardo y actuaba como una persona completamente diferente. Dijo que publicaba todo tipo de frases extrañas en Instagram sobre seguir tu corazón y encontrar tu verdadero camino. La dinámica familiar se complicó muy rápido. La madre de Sofía estaba totalmente del lado de su hija, diciendo cosas como, tienes que darle espacio para que aclare las cosas, el matrimonio se trata de comprensión y paciencia. Mientras tanto, Miguel y Jaime estaban de mi lado, lo que causó enormes peleas en su casa. Luego Valeria empezó a soltar veneno en el centro de vida silvestre, diciéndole a todo el mundo que Sofía me había dejado porque yo era emocionalmente distante y trabajaba demasiado. Varios de los compañeros de trabajo de Sofía, a quienes yo consideraba nuestros amigos, empezaron a dejar de seguirme en las redes sociales. Muy maduro. Pero aquí es donde el karma empezó a hacer su magia. ¿Recuerdan ese proyecto enorme en el que estaba trabajando? Resulta que todos esos trasnoches en la oficina mientras Sofía aclaraba sus sentimientos dieron sus frutos. Mi diseño le ahorró al cliente millones en costos de cimentación. Mi jefe estaba tan impresionado que aceleró mi ascenso a jefe de proyecto senior. Mientras tanto, la fantasía de Sofía de encontrarse a sí misma comenzaba a desmoronarse. Jaime, su hermano, me mantenía al tanto porque todavía trabajamos juntos. Aparentemente, vivir con Ricardo no era el sueño romántico que ella imaginaba. El tipo es un adicto al trabajo, irónico, dadas sus quejas sobre mis horarios.
Deja su ropa sucia por todas partes y todavía se comporta como un chico de fraternidad universitaria con sus amigos médicos. Una de las veterinarias senior del centro, Isabela, que había sido mentora de Sofía, finalmente me contactó. Estaba asqueada por cómo había sucedido todo. Había visto de primera mano cuánto tiempo extra yo había trabajado para pagar la boda y no soportaba oír a Sofía decirle a todos que yo era controlador. Isabela se convirtió en mis ojos y oídos en el centro. Me envió una captura de pantalla de Sofía llorando en la sala de descanso porque Ricardo había olvidado su aniversario de un mes. ¿De verdad? Dejaste a tu marido por este tipo y estás llorando por un aniversario de un mes. No tiene ningún sentido. Isabela también me confirmó lo que sospechaba sobre Valeria. Resulta que Valeria había estado jugando a dos bandas todo el tiempo. Le decía a Sofía que Ricardo era su verdadero amor, mientras que simultáneamente buscaba información sobre él. Todo el tiempo que estuvo empujando a Sofía a dejarme, estaba sentando las bases para ir ella misma tras Ricardo. Quería que Sofía sintiera el mismo dolor que ella sintió cuando yo elegí a Sofía en lugar de a ella. Sofía las había visto almorzando juntas un par de veces. Cuando Sofía la confrontó, esa serpiente le dijo, bueno, tú estabas casada cuando empezaste a hablar con Ricardo, ¿cuál es la diferencia? La ironía es deliciosa. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Jaime me dijo que necesitaba oír algo. Había visto a Sofía en casa de sus padres. Dijo que se veía completamente diferente a la hermana que conocía. Llevaba ropa de diseñador cara, aparentemente Ricardo gana buen dinero, pero se veía cansada y triste. Intentó abrazar a Jaime y él simplemente retrocedió. Le preguntó cómo iba su viaje de autodescubrimiento. Ella se echó a llorar, diciendo que me extrañaba, que extrañaba nuestra vida juntos. Dijo que Ricardo no era quien ella pensaba. ¿Saben qué hice cuando Jaime me contó esto? Me reí. Esto es hilarante. Le dije a Jaime que tenía una reunión a la que ir. No la tenía. Y me fui. El antiguo yo habría intentado consolarla, quizás incluso habría considerado aceptarla de vuelta. El nuevo yo simplemente se tomó un batido de proteínas y rompió mi récord personal de levantamiento de peso muerto esa noche. Estaba empezando a reconstruirme, pieza por pieza, mientras su mundo se venía abajo. Justo cuando pensaba que las cosas no podían volverse más caóticas, recibí una llamada de un cazatalentos sobre un proyecto masivo en Singapur. Habían oído hablar de mis soluciones de diseño de cimentaciones y querían que liderara su nuevo desarrollo de rascacielos ecológicos. Un contrato de 2 años, un sueldo de 7 cifras, paquete completo de reubicación. Lo acepté sin dudarlo. Cuando la noticia se extendió, porque la gente habla, Sofía apareció en mi oficina. Estaba histérica, diciendo que no podía irme, que estaba confundida con sus sentimientos, que tal vez había cometido un error. Simplemente la miré y dije, eso suena como un problema tuyo, y volví a mis planos. La expresión en su rostro no tuvo precio. Aparentemente, uno de los compañeros de trabajo de Ricardo vio a Sofía llorando en mi oficina y se lo contó. Ricardo, siendo el hombre niño inseguro que es, perdió el control por completo. Empezó a reventar el teléfono de Sofía, exigiéndole saber por qué estaba hablando conmigo. Tengan en cuenta que este es el mismo tipo que no tuvo ningún problema en enviarle mensajes de texto a mi esposa antes de nuestra boda, pero claro, campeón, tú puedes. Pero aquí es donde se pone bueno. Mientras Ricardo tiene su pequeño colapso por Sofía, ¿adivinen quién está reventando su teléfono? Sí, Valeria. Resulta que habían estado almorzando juntos con bastante regularidad. Y por almorzando, me refiero a reunirse en su oficina cuando Sofía estaba en el trabajo. ¿Cómo sé esto? El director de proyecto que se hizo cargo del contrato del hospital después de que yo me retirara, los vio juntos constantemente durante las reuniones en el sitio. Siendo un tipo decente, me mantuvo informado. Me envió fotos de ellos luciendo bastante cómodos durante lo que se suponía que eran consultas profesionales. La misma chica que ayudó a Sofía a destrozar nuestro matrimonio estaba haciendo sus movimientos con el nuevo hombre de ella. Literalmente, no se puede inventar esto.
Sofía se enteró de todo durante una cena elegante que había planeado para el cumpleaños de Ricardo. Pasó una semana planeándola, cocinando su comida favorita. Por cierto, nunca cocinó para mí. Le compró un reloj carísimo. Luego, justo en medio de la cena, Valeria, borracha, le envía un mensaje de texto a Ricardo diciendo que extraña sus reuniones de almuerzo y que espera que Sofía no revise su segundo teléfono. Un segundo teléfono. Este tipo tenía un maldito segundo teléfono para enviarle mensajes a Valeria. ¿Qué clase? Aparentemente, Sofía perdió los estribos. Salió furiosa de su apartamento como a las 11 de la noche. Intentó llamar a su madre, pero estaba en un crucero. Llamó a su padre, pero él básicamente le dijo, tú hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. Llamó a su hermano Jaime, pero él estaba trabajando hasta tarde en nuestra firma, en mi equipo ahora, lo ascendí la semana pasada. ¿Adivinen a quién terminó llamando a medianoche? A mí. Llorando sobre cómo Ricardo era como todos los demás hombres, cómo cometió un error garrafal y cómo nunca debería haberse ido. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Aunque envié el mensaje directamente a mi abogado. Al día siguiente fue un caos puro en el centro de vida silvestre. Sofía llegó al trabajo y encontró a Valeria actuando como si nada hubiera pasado. Tuvieron una pelea a gritos masiva en la sala de descanso. Isabela, bendita sea, tuvo la presencia de ánimo de grabar todo en su teléfono. Me lo envió justo después, sabiendo que lo necesitaría para los procedimientos de divorcio. La mejor parte, en medio de su pelea, aparece Ricardo tratando de explicarse, diciendo que él y Valeria solo eran amigos y que Sofía estaba exagerando. Entonces Valeria, esa víbora absoluta, mira a Sofía directamente a los ojos y dice, al menos yo esperé hasta que estuviera soltero, a diferencia de otras personas. El centro de vida silvestre tuvo que llamar a seguridad. Tanto Sofía como Valeria recibieron una amonestación por escrito. A Ricardo lo escoltaron fuera. Fue un caos hermoso. Era como si el universo quisiera que yo supiera todo. Jaime me mantenía al día desde el lado familiar, Miguel desde el lado de los padres, mi colega desde el lado del proyecto del hospital e Isabela desde el centro de vida silvestre. Todos podían ver el desastre que Sofía había creado, y nadie iba a permitir que ella reescribiera la historia. Mientras tanto, yo estaba en mi oficina finalizando mi contrato de Singapur, preparándome para largarme de toda esta situación. La compañía incluso le está pagando a Carlos para que venga a trabajar conmigo. Le dieron un puesto de ingeniero senior porque en realidad es brillante cuando no está cuidando de mi yo borracho. Mi empresa decidió organizarme una gran fiesta de despedida el viernes pasado. Alquilaron un elegante bar en una azotea del centro. Invitaron básicamente a todos los de la compañía, además de algunos clientes. Jaime, el hermano de Sofía que trabaja conmigo, ayudó a planearla. Específicamente no le contó a su familia al respecto por razones obvias, pero de alguna manera, Sofía se enteró de todos modos. Estoy bastante seguro de que Valeria se lo dijo, porque todavía es amiga de una de nuestras recepcionistas. La fiesta iba genial al principio. Todos mis amigos del trabajo estaban allí. Incluso aparecieron algunos de mis amigos de la universidad. Me sentía bien. Me habían aprobado la visa de Singapur esa mañana. Mi nuevo apartamento allí estaba listo y yo estaba en la mejor forma de mi vida gracias a todo ese tiempo en el gimnasio post-ruptura. Entonces, alrededor de las 10 de la noche, ¿adivinen quién aparece? Sofía. Pero esperen, se pone mejor. Aparece con el vestido. Ya saben, el que usó en nuestra primera cita, el que siempre le dije que fue el momento en que me enamoré de ella. Lo había guardado todos estos años y decidió que este era el momento de sacarlo de nuevo. Claramente había planeado toda esta entrada dramática. Apareció justo cuando la gente estaba dando discursos, probablemente pensando que sería un momento de película romántica. En cambio, la seguridad la detuvo en la puerta porque no estaba en la lista. De hecho, ni siquiera me di cuenta al principio porque estaba hablando con una arquitecta muy interesante de la firma de Singapur. Jaime viene corriendo hacia mí diciendo, amigo, Sofía está aquí y está montando una escena. Salgo al vestíbulo y allí está Sofía,
llorando e intentando convencer a la seguridad de que la dejen entrar. Me ve y empieza a despotricar sobre cómo cometió un error horrible, que Ricardo no significó nada y que quiere venir a Singapur conmigo. Tengan en cuenta que esto está sucediendo frente a la mitad de mis compañeros de trabajo, que salieron a ver el drama. El rímel de Sofía se le corría por toda la cara. Claramente había estado bebiendo y llevaba este vestido que ya ni siquiera le quedaba bien porque había perdido peso por todo el estrés de sus propias estúpidas decisiones. Entonces suelta esta bomba. Había comprado un boleto de avión a Singapur, un boleto real para la próxima semana. Tenía todo este plan de aparecer en mi nuevo apartamento y convencerme de que la aceptara de vuelta. Pensó que era romántico. Yo pensé que era un comportamiento de acosadora. Simplemente la miré y dije, necesitas ayuda. Ayuda profesional. Y volví adentro para disfrutar de mi fiesta. Pero Sofía no había terminado. Intentó seguirme. La seguridad la agarró y ella empezó a gritar que yo nunca la había amado de verdad, porque si lo hubiera hecho, perdonaría su único error. Ahí fue cuando Carlos intervino. Simplemente la mira y dice, ¿un error? ¿Te refieres a enviarle mensajes a tu ex antes de la boda o a mudarte con él 2 semanas después? ¿Esos errores? Sofía se quedó completamente en silencio, luego empezó a llorar más fuerte. No pensé que eso fuera posible. Y aquí viene la mejor parte. Mientras esto sucede, ¿adivinen quién pasa por el edificio? Ricardo, con la enfermera de pediatría con la que aparentemente está saliendo ahora. Ve a Sofía teniendo un colapso en su viejo vestido, parece súper incómodo y simplemente sigue caminando, ni siquiera la reconoce. La expresión en el rostro de Sofía cuando los vio juntos, casi me sentí mal por ella. Casi. Un par de días después, me preparé para ir al aeropuerto. Tenía todo empacado, me despedí de mis padres, preparé mi apartamento para los inquilinos. Me sentía bastante bien con todo. Entonces, Sofía hizo su último truco. Tenía un vuelo a las 6 de la mañana a Singapur. Mis padres y Jaime iban a llevarme al aeropuerto. Un plan simple, ¿verdad? Llego al aeropuerto a las 4 de la mañana y, ¿adivinen quién está esperando en el mostrador de facturación? Sofía. Con equipaje. Esta chica realmente pensó que iba a montar una escena de comedia romántica en el aeropuerto. Había comprado un boleto a Dubái. Ni siquiera a Singapur, solo a Dubái, porque supongo que era todo lo que podía pagar. ¿Y planeaba qué? ¿Convencerme de que la aceptara de vuelta en pleno vuelo? La mejor parte, trajo a su padre, Miguel, pensando que él me ayudaría a convencer. Pero Miguel, la leyenda absoluta que es, en realidad estaba allí para detenerla. Se había enterado de su plan por Jaime y vino a arrastrarla a casa si era necesario. Sofía me ve y comienza con este discurso ensayado sobre cómo el amor significa luchar por lo que importa. Mientras tanto, Miguel está de pie detrás de ella, con cara de querer desheredarla. Entonces saca este álbum de fotos, lleno de fotos de nuestra relación, nuestra boda. Realmente pensó que esto cambiaría mi opinión. Simplemente la rodeé para facturar. Entonces, ¿adivinen quién está en el aeropuerto? Sara, la arquitecta de Singapur. Estaba en mi vuelo porque había estado en la ciudad para la transición del proyecto. Se acerca, me da un gran abrazo y me pregunta si estoy listo para nuestros planes de cena en Singapur más tarde esa semana. La expresión en la cara de Sofía fue, priceless. Creo que su cerebro hizo cortocircuito tratando de procesar que yo realmente estaba siguiendo adelante. Empieza con una extraña risa llanto y dice, ¿ya estás saliendo con alguien? Pensé que lo que teníamos era especial. Finalmente tuve suficiente y dije algo que había querido decir durante meses. Lo que teníamos era especial. Y tú lo cambiaste por una fantasía con un tipo que ya pasó a otra persona. Eso es tu culpa, no mía. Miguel prácticamente tuvo que arrastrarla fuera del aeropuerto. Lo último que oí fue su llanto sobre lo cruel que yo estaba haciendo por seguir adelante. La ironía de esa declaración, wow. El vuelo fue increíble. Me subieron a primera clase, tomé unas copas con Sara, hablamos de arquitectura y de la vida.
Aterricé en Singapur hace unas horas. Mi nuevo lugar es una locura. Vistas de toda la ciudad. Acabo de recibir un mensaje de Miguel. Sofía finalmente ha aceptado tomarse en serio la terapia. Se mudó de nuevo a casa de sus padres. Mirando el horizonte de Singapur ahora mismo, me siento bastante bien con la vida. Mañana empiezo a trabajar en el proyecto más grande de mi carrera. El próximo fin de semana, tengo una cita con una arquitecta maravillosa. A veces, las peores cosas que te suceden te llevan a los mejores lugares. Y para Sofía, si de alguna manera estás leyendo esto, sinceramente espero que resuelvas tus problemas, pero no estaré cerca para verlo. Es hora de empezar mi nueva vida.